Hola, mi nombre es Nora Pronay Ramírez y en este video les voy a hablar un poquito sobre lo que es el artículo 5 de la Constitución y los artículos de la Ley Federal del Trabajo. Vamos a explicar un poquito qué significan, cómo se aplican en la vida real y cómo se relacionan entre sí. Bueno, y entonces, ¿qué es la Ley Federal del Trabajo? La Ley Federal del Trabajo es la encargada de regular todas las relaciones laborales en México. Es decir, establece los derechos y obligaciones tanto de los trabajadores como de los patrones. Su objetivo principal es proteger al trabajador, que su trabajo sea digno y justo y al mismo tiempo dar certeza a los patrones sobre cómo deben contratar y administrar a su personal. El artículo 5 constitucional. Este establece que nadie puede ser privado de dedicarse a la profesión, comercio, industria que más se le acomode, siempre que sea lícito. ¿Cómo se relaciona con la Ley Federal del Trabajo? Bueno, esto se relaciona porque esta ley regula el cómo se debe ejercer este derecho. ¿A qué me refiero? A que no haya una explotación, a que tenga un salario justo y a que sean unas condiciones de trabajo justas. Por ejemplo, digamos, si un joven quiere trabajar en un taller de carpintería, pues bueno, el artículo 5 le da la libertad de hacerlo, pero la Ley Federal del Trabajo establece que debería de tener pues un contrato, un salario mínimo y pues una seguridad social. Antes de entrar a la Ley Federal del Trabajo, quiero darles un poco de contexto histórico. En México, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las condiciones de los trabajadores eran muy duras. Habían jornadas de 12 a 14 horas, salarios muy bajos, a veces pagados con vales que solo servían en las tiendas de la empresa, cero seguridad social y ninguna protección legal. Eso provocó movimientos obreros muy importantes, como la huelga de Cananea en 1906, la de Río Blanco en 1907, donde los trabajadores exigían condiciones más justas. Estas huelgas fueron reprimidas con violencia, pero dejaron una huella enorme en la lucha laboral mexicana. Por eso, cuando se hizo la Constitución en 1917, México se convirtió en el primer país en el mundo en incluir derechos laborales en su Carta Magna, en el famoso artículo 123. A partir de ahí se reconoció el derecho a jornada máxima de 8 horas, salario mínimo, descanso semanal y derecho a huelga. Más adelante, para aplicar ese artículo, se promulgó en 1970 la Ley Federal del Trabajo, que es la que conocemos hoy, aunque con varias reformas importantes en 2012, 2019 y 2021. Así que podemos decir que la Ley Federal del Trabajo no nació de la nada, sino de la necesidad histórica de proteger a los trabajadores y de equilibrar la relación con los patrones. Ahora sí, empezaremos a hablar sobre los artículos. Yo les platicaré sobre el 1 al 55. Artículo 1. Este artículo es la Declaración de Principios de la Ley Federal del Trabajo. Nos dice que sus normas son de orden público, lo que significa que nadie, ni tú ni tu patrón, pueden pactar en contra de lo que la ley establece. Su meta es lograr la justicia social en las relaciones de trabajo. ¿Qué implica esto? Implica que la ley busca el equilibrio, el trato justo y la dignidad humana. No está hecha para favorecer a uno solo, sino para que el trabajo y el capital coexistan de manera armoniosa. En el artículo 2, aquí la ley define el trabajo como un derecho y un deber social. Como derecho, todos tenemos la posibilidad de acceder a un empleo digno y socialmente útil. Como deber social, la ley reconoce que el trabajo es una responsabilidad que contribuye al bienestar de la sociedad. Esto nos recuerda que el trabajo no es solo un medio para obtener ingresos, sino que es un pilar de nuestra comunidad. En el artículo 3, este artículo es el escudo contra la discriminación. La ley es enfática. Queda prohibida cualquier distinción por origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, religión, opinión, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Para entenderlo a fondo, imaginen este escenario. Hay dos candidatos, uno de 25 y otro de 45 años, con la misma preparación. Si a la empresa se le ocurre rechazar al de 45 solo por su edad, estarán cometiendo un acto ilegal y discriminatorio. Después, en el artículo 5, este es uno de los más poderosos. Declara la nulidad absoluta de cualquier contrato o acuerdo que se renuncie, disminuya o modifique los derechos mínimos establecidos por la ley en perjuicio del trabajador. Esto es una protección inmensa.
Por ejemplo, un contrato de trabajo incluye una cláusula donde el empleado se compromete a no tomar vacaciones en los primeros 3 años. Esta cláusula es completamente nula. Las vacaciones son un derecho irrenunciable por la ley y el trabajador puede exigir sus días de descanso sin importar lo que diga el contrato. Después, en el artículo 8, se define el trabajador, la persona que presta un servicio personal y subordinado. La subordinación es el elemento clave. Se refiere a la capacidad del patrón de dirigir en el trabajo, dar órdenes y establecer horarios. El artículo 9 define al patrón como quien utiliza los servicios de un trabajador. Por ejemplo, piensen en la diferencia entre un empleado de limpieza que trabaja para una empresa y un plomero que contratas para una reparación en tu casa. El empleado de limpieza tiene un horario, recibe órdenes del gerente y usa el equipo de la empresa. Hay subordinación. El plomero llega, hace su trabajo, cobra y se va, sin que tú le des órdenes de cómo hacer su labor. En este caso, pues ya no hay subordinación. Después tenemos el artículo 12 al 15. Estos son vitales para entender la reciente reforma laboral, ya que prohíben la subcontratación de personal. ¿Qué significa esto? Que una empresa no puede usar a otra para contratar a su personal principal. El objetivo es que los trabajadores tengan una relación directa con la compañía para la que realmente trabajan. Sin embargo, sí se permite la subcontratación de servicios especializados que no sean parte de la actividad principal de la empresa. Un ejemplo es cuando una empresa de software no puede contratar a sus programadores a través de una empresa de autoshoring, pero sí puede contratar a una empresa de limpieza o de seguridad para sus instalaciones, ya que esos servicios no son parte de su giro de negocio principal. En el artículo 20 y 21, estos artículos nos enseñan que la relación laboral no necesita un contrato escrito para existir. Se establece por el simple hecho de que un trabajador presta un servicio personal y subordinado a cambio de un salario. El artículo 21 incluso presume que existe la relación si se dan estos elementos. Por ejemplo, cuando un trabajador, digamos Juan, empieza a trabajar en una cafetería, no firma ningún papel, pero el dueño le da un horario, le dice qué hacer y le paga cada semana. Aunque no haya un contrato firmado, si el dueño lo despide sin justificación, Juan tiene todos los derechos de un trabajador normal. En el artículo 25, este artículo detalla que debe incluir un contrato individual de trabajo. No es solo un trámite, es tu principal documento de referencia. Debes especificar el tipo de servicio, el lugar, el salario, la duración de la jornada, los días de descanso y las vacaciones. Por ejemplo, si tu contrato solo dice servicios profesionales, pero en la realidad te exigen cumplir un horario y te dan órdenes, puedes usar este artículo para demostrar que eres un trabajador y no un prestador de servicios. El artículo 35 establece que las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado o por tiempo indeterminado. La regla general es que la relación debe ser por tiempo indeterminado, a menos que la naturaleza del servicio o de la obra justifique una duración limitada. Por ejemplo, una empresa de videojuegos necesita un diseñador para un proyecto que durará 8 meses. El contrato podría ser por tiempo determinado porque la empresa solo necesita el servicio durante ese periodo. En cambio, si contrata a un contador para su departamento de finanzas, el contrato debe ser por tiempo indeterminado porque el puesto es permanente. El artículo 36 detalla que un contrato por obra determinada solo puede establecerse cuando lo exija la naturaleza del servicio, es decir, cuando el trabajo se limita a la realización de un proyecto específico que tiene un principio y un fin claro. Cuando una constructora contrata a un ingeniero para la construcción de un puente, el contrato es por obra determinada porque su labor terminará una vez que el puente esté terminado y entregado. El artículo 37 explica que un contrato por tiempo determinado solo puede firmarse en 2 situaciones. 1, cuando lo exija la naturaleza del servicio que se va a prestar, o cuando se busca reemplazar temporalmente a otro trabajador. Digamos que una empleada sale de incapacidad por maternidad durante 3 meses. La empresa contrata a alguien para cubrir ese puesto temporalmente. Este es un contrato por tiempo determinado, porque la duración está vinculada al regreso de la otra trabajadora. 39. Este artículo establece que si, al vencimiento del contrato por tiempo determinado,
se mantienen las causas que justificaron la contratación y el trabajador continúa prestando sus servicios, el contrato se convierte automáticamente en uno por tiempo indeterminado. Por ejemplo, un empleado fue contratado por 6 meses para cubrir un puesto. Al finalizar ese periodo, la empresa decide que el puesto es necesario de forma permanente y el empleado sigue trabajando sin un nuevo contrato. Legalmente, su relación laboral se convierte en uno por tiempo indeterminado. El 39b regula el periodo de prueba. Se puede establecer para verificar si el trabajador cumple con los requisitos del puesto. No puede durar más de 30 días o hasta 180 días para puestos directivos o de alta especialización. Al final, si el trabajador no cumple con las expectativas, el patrón puede rescindir de la relación sin responsabilidad, pero debe justificarse. O sea, una empresa contrata un nuevo gerente de ventas con un periodo de prueba de 90 días. Durante ese tiempo, su desempeño no alcanza las metas establecidas. Al terminar el periodo, la empresa puede rescindir el contrato. El 39c regula la capacitación inicial. Se puede establecer para que el trabajador adquiera los conocimientos o habilidades que necesita para el puesto. Su duración máxima es de 3 meses o hasta 6 meses para puestos de dirección o de alta especialización. Cuando una empresa de tecnología contrata a un recién egresado, pero no tiene experiencia con sus sistemas internos, estos le ofrecen un contrato de capacitación inicial de 3 meses. Si al final de esos tiempos el empleado no domina los sistemas, el contrato puede terminarse. El artículo 42 nos habla sobre enumerar las causas por las que se puede suspender la relación de trabajo. La suspensión es una pausa. El trabajador no presta servicios y el patrón no paga salarios, pero el vínculo laboral no se rompe. Algunas causas comunes son enfermedad, prisión preventiva o el cumplimiento del servicio militar. Por ejemplo, un empleado sufre un accidente de auto y obtiene una incapacidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, o sea el IMSS, por un mes. Su relación laboral se suspende y al regresar con su alta médica tiene derecho a volver a su puesto sin que el patrón lo pueda despedir. En el 43 y 44 establecen las consecuencias de la suspensión. El 43 detalla que el trabajador no tiene obligación de prestar sus servicios y el patrón no tiene que pagar salarios a menos que la ley o el contrato lo establezcan. Por ejemplo, en casos de suspensión por enfermedad, el IMSS paga un subsidio. El artículo 44 establece el derecho del trabajador a regresar a su puesto una vez que la causa de la suspensión ha terminado. Podríamos decir, si un trabajador es enviado al servicio militar obligatorio, al cumplir el año tiene derecho de regresar a su puesto en la empresa y la empresa está obligada a reinstalarlo. El 46 define que el trabajador o el patrón pueden rescindir la relación de trabajo en cualquier momento si existe una causa justificada. La rescisión es la terminación del contrato por una falta grave cometida por la otra parte. Cuando un trabajador miente en su currículum o un patrón maltrata verbalmente a un empleado, ambas son causas para una rescisión. El 47, este es uno de los más extensos y consultados. Enumera las 15 causas de rescisión del contrato sin responsabilidad para el patrón, es decir, las faltas graves que un trabajador puede cometer y que justifican un despido inmediato sin indemnización. Incluyen desde engañar al patrón con certificados falsos, cometer actos de violencia, dañar intencionalmente los bienes de la empresa, hasta tener más de 3 faltas de asistencia en 30 días sin permiso. Por ejemplo, un empleado es captado en vivo robando mercancía de la bodega. El patrón tiene el derecho de rescindir del contrato de inmediato sin tener que pagar una indemnización. El artículo 48 y 55. Aquí se establece la protección fundamental para el trabajador ante un despido injustificado. Si un patrón despide a un empleado sin una causa justificada, que es una de las del artículo 47, el trabajador tiene derecho a elegir entre ser reinstalado en su puesto con el pago de los salarios caídos o recibir una indemnización en 3 meses de salario más otras prestaciones. El artículo 55 refuerza esto diciendo que si el patrón no puede probar la causa del despido, es un juicio laboral que se considerará injustificado. Por ejemplo, un jefe le dice a un empleado que está despedido
porque ya no lo necesita, sin darle una causa justificada por escrito, el trabajador puede demandarlo y exigirle que la empresa lo reinstale o le pague una indemnización por el despido injustificado. El artículo 51 protege al trabajador, enumera las causas de rescisión del contrato sin responsabilidad para el trabajador. Si el patrón comete alguna de estas faltas graves, como no pagar a tiempo, reducir el salario o cometer actos de violencia, el trabajador puede rescindir la relación y el patrón tendrá que pagarle una indemnización como si hubiera sido un despido injustificado. Podríamos decir, si un patrón no le paga el sueldo completo a un empleado durante 3 quincenas seguidas, el empleado puede rescindir el contrato con causa justificada y demandar una indemnización. El artículo 53. Aquí se establecen las causas por las que la relación laboral termina sin que haya una falta grave de ninguna de las partes. Las causas incluyen el mutuo consentimiento de las partes, el término del contrato por obra o tiempo determinado o la muerte de un trabajador. En el artículo 54 se explica la terminación de la relación por incapacidad física o mental del trabajador. Si esta incapacidad le impide realizar su trabajo, si no se puede adaptar a otro puesto, la relación termina. Para finalizar, el artículo 55 es la protección definitiva para el trabajador en caso de un despido injustificado. En esencia, este artículo establece que si un patrón demanda la rescisión de la relación laboral ante una autoridad, como un tribunal laboral, pero no logra probar la causa de la rescisión, se entenderá que la causa no existió. Esto significa que si el patrón no puede demostrar ante un juez que el trabajador cometió alguna de las faltas graves mencionadas en el artículo 47, como robo, acoso o faltas injustificadas, la rescisión se considerará injustificada. Al considerarse injustificada, el trabajador tiene el derecho de ejercer las opciones que le otorga el artículo 48, es decir, la reinstalación en su puesto de trabajo y el pago de salarios caídos, o el pago de una indemnización de 3 meses de salario más otras prestaciones. En resumen, el artículo 55 complementa al artículo 48. Al ser herramienta que asegura despedirte, el despido será declarado nulo y tú podrás exigir la reinstalación o la indemnización que te corresponde.